Estimado joven, continuando con la clase de esta semana, vamos a ver ahora la relación que tiene por forma, bueno, lo que estás observando, dos variables elevados al cuadrado. Ya no es una variable como en la parábola, estaba una variable al cuadrado, ya sea x o ya sea y. En este caso, las dos variables están elevadas al cuadrado. Esa relación puede tener esta forma, también puede tener esta forma, x cuadrado sobre a cuadrado, y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Estas letras son constantes, estas son números. O puede tener esta forma. A esta relación tiene un nombre específico que se le llama elixir. Una elixir, donde A es el semieje mayor, el B es el semieje menor. Bueno, esta ecuación, sobre todo la última relación, tiene por vértice H, K, ¿no? Similar a las relaciones que se viene estudiando, ¿no? Y su centro, en este caso H como acá, es el centro. Esto tiene un fundamento, se inició debido a que nosotros, por ejemplo, sabemos el movimiento de los planetas, ¿no? Se inició su estudio debido a que en este caso, los científicos querían saber el movimiento de los planetas, cómo se daba, ¿no? Que por ejemplo tenemos los diferentes planetas que están girando alrededor del Sol, ¿no? Su movimiento no es un círculo, ¿no? Es parecido a un círculo, ¿no? Pero esta forma que tiene se llama eh, elipse. La forma del movimiento se llama elipse, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, el estudio de la excentricidad. Hay una fórmula, se puede decir una fórmula en los que es la parábola, perdón, la elipse, que se llama excentricidad. Por ejemplo, cuando es un círculo, aquí su excentricidad es cero. Cuando este círculo se hace un poquito más ancho, la excentricidad va aumentando. Se puede hacer así. La excentricidad supuestamente me da eh, la forma de la figura. Entonces te hablaba de que los planetas, ¿no? Describen un movimiento elíptico, ¿no? Y había un término, hay una fórmula en el estudio del elixir de la excentricidad. La excentricidad me da una curvatura, o se puede decir el achatamiento de la figura. Cuando es un círculo, eso no tiene excentricidad, ¿no? Así inició el estudio, por ejemplo, y tenemos una pequeña simulación de los planetas, ¿no? A través de el Sol, ¿no? Ahí vemos la Tierra girando alrededor del Sol. Bueno, debe ser un elipse, pero hay un momento aproximado. También podemos tener la Luna que gira en torno a la Tierra y también en torno al Sol. Y los satélites que a través de esos satélites nosotros tenemos o nos podemos comunicar a cualquier parte del planeta, ¿no? Entonces, todo este fundamento matemático tiene su aplicación. No es que las matemáticas no se aplican, sí se aplican, ¿no? Entonces, así inició el estudio de esta cónica
llamada elixir, ¿no? En todo caso de esta relación. Entonces, lo que vamos a ver o lo que vamos a estudiar ahora es la elixir, ¿no? Y tenemos algunas partes del elixir, ¿no? Este elixir ya no tiene un foco, tiene dos focos. Tiene dos vértices, tiene un eje mayor, que es este lado, un eje mayor y un eje menor. Su ecuación, por ejemplo, vamos a ver, a determinar este problema. Dice, hallar el dominio, rango y esbozar. O sea, el esbozar significa dibujar. La gráfica de la relación. Me dan esta relación. Entonces yo primero analizo, ¿no? Observo dicha función. Como las dos están elevados al cuadrado, yo sé que es una relación. Perdón, una relación de tipo elixir. Las dos variables están elevadas al cuadrado. Lo que se tiene que hacer es darle la forma a la ecuación, darle la forma. ¿Qué quiere decir? La forma de la ecuación de la elixir. Una de las formas es esta. X cuadrado sobre A cuadrado, Y cuadrado sobre B cuadrado es igual a uno, ¿no? Esta es una de las formas. Aquí B cuadrado es igual a uno. Es una de las formas que tiene la elipse. Ahora, pero aquí no la tenemos de esa forma, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí es 36. Entonces, ¿yo qué haría? Lógicamente lo divido todo entre 36 para que me dé uno en la parte final. 36, 36. Entonces, cuarta una, cuarta 9, novena una, novena 4. 36 entre 36 es uno. O sea, quiere decir que esta ecuación se convierte en esta. Ahora, estos dos numeritos deben estar elevados al cuadrado. Sería x cuadrado sobre 3 al cuadrado más y cuadrado sobre 2 al cuadrado igual a 1. Ya tengo la elipse. O sea, ya convertí la relación en una elipse para poder graficar, ¿no? Porque la idea es graficar para poder hallar el dominio y el rango. Ya. Entonces, aquí a cuadrado, bueno, también puedes hacer lo siguiente, a cuadrado es igual a 9, donde a, este 2 pasa como raíz, sería más o menos 3. Ese es el semieje mayor. En todo caso, lo puedes también detectar de la ecuación que has hallado. Puedes decir que 3 es el semieje mayor, pero para ambos lados, porque el elixir tiene dos, se puede decir, dos extremos. Y b cuadrado es igual a 4. Igual este 2 pasa como raíz, b sería más y menos 2. Ya está el semieje menor. Entonces, como ya tiene los semisejes, ahora te vas a la gráfica. Bueno, aquí tenemos la ecuación del elixir, ¿no? La forma que debe tener. Bueno, vamos a la gráfica. Bueno, tus ejes coordenados. Primero, tus ejes coordenados. Ubica los semiejes. Tienes en 3 el negativo 3. ¿No? Esta distancia debe ser lo mismo que está acá. El semieje mayor. El semieje menor es 2, ¿no? Entonces, por aquí va a pasar el elixir, ¿no?
ese sería el elixir. Pasan por esos puntos, ¿no? Su centro aquí sería 0, 0, pues, ¿no? Entonces el dominio sería en el eje X. El dominio va desde -3 a 3. El rango va desde 2 hacia menos o desde -2 en el eje Y hasta 2. Ese sería el rango, ¿no? Y de esa manera se ha graficado. Ahora, en esta ecuación me piden hallar el dominio rango y esbozar la gráfica de la relación. Bueno, aquí tenemos 16x cuadrado más 9y cuadrado menos 64x menos 18y menos 71. Aquí vamos a completar cuadrados. Primero con x, ¿no? Primero con x. Entonces, con x sería 16. Aquí tengo 64. Y yo puedo sacar factor común 16 aquí. 16. Que multiplica a x cuadrado menos 4x. Está menos 4x. Ahora con y. Tengo, puedo sacar factor común 9. Que multiplica a y cuadrado más 2y. Este 71 lo traslado al otro lado. Tenemos. Muy bien. Aquí para completar cuadrados le faltaría, bueno, aquí sería x, para que me dé el 4 sería menos 2 elevado al cuadrado. X cuadrado, listo, tenemos el doble del primero por el segundo y lo tenemos más el último al cuadrado. Entonces aquí le faltaría un 4. Pero al multiplicar 16 por 4 me está saliendo un 64 de más. Quiere decir que ese 64 lo debo restar, o sea, un negativo. Pero al pasarlo al otro lado, lo pasaría con 64. ¿Por qué? Porque aquí me está saliendo un 64 de más y eso se tiene que eliminar. Igualmente aquí sería y cuadrado más 2y, entonces sería y más 1 al cuadrado. Al cuadrado del primero, ahí lo tenemos, el doble del primero por el segundo, más 1 al cuadrado, que le faltaría 1. Pero 9 por 1 sería 9, está aumentando este 9, ¿no? Se debe restar para que se elimine. Entonces quiere decir que aquí debo agregar un 9. Si yo sumo 71 más 9 sería 80. 80 más 64, ¿no? 80 más 64. 4 8 más 6 14 144. Y ves esta ecuación que observas acá. Simplemente que se ha hecho directamente, ¿no? Porque se supone que ya tú dominas lo que es, completar cuadrados, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos colocado el número que falta para completar cuadrados, lo que está en este paréntesis sería x menos 2 al cuadrado multiplicado por 16 más 9 y más 1 al cuadrado igual a 144. Ahora nosotros lo dividir, vamos a dividir entre 144 para darle la forma a toda la ecuación. 144, 144, 144. Entonces aquí simplificando, 16, 9. Novena, novena, 16. 144 entre 144 y tengo esta ecuación. Esta ecuación, como ves acá, el paréntesis se está restando de un número. Quiere decir que esa elipse no tiene centro 0, 0. ¿Ya? Entonces, eh, razonando lógicamente, como en los casos anteriores de las anteriores relaciones, igual a 0,
encontramos el H, su vértice. Acá también es igual a cero. Encontramos el K, que vale negativo 1. Por lo tanto, el vértice sería 2, negativo 1. Los ejes, ¿no? Igualito, el A cuadrado, que vale, en este caso, el eje mayor, siempre es el A cuadrado, el mayor número, 16. Este 2 pasa como raíz, sería más menos 4. El eje menor, en este caso el 9, B cuadrado es igual a 9, donde B vale más menos 3. O si no, también el 16 lo puedes expresar como 4 al cuadrado y 9 como 3 al cuadrado. Y hay, bueno, los ejes, ¿no? El mayor y el menor. Entonces, el eje mayor va a tener como medida 4 ambos extremos y, y como medida 3 ambos extremos. Y algo importante acá, esto te indica, este término, te indica que la parábola se encuentra en el eje Y. Ya aquí una cosa, un detalle muy importante de esta relación, ¿no? Este eje mayor, ¿no? Que se encuentra junto a esta variable Y, te indica que la parábola se abre en el eje o se está abriendo en el eje Y, en este eje vertical, debido a que tiene el eje mayor. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? ¿O qué es lo que te pretendo decir? ¿No? Bueno, haces tus ejes coordenados, ubicas el centro, ahí está, ¿no? Tienes que saber ubicar también el punto, ¿no? En este caso, este debería estar un poco más arriba, ¿no? Este puntito, perdón, debería estar bien ubicado, ¿no? Porque es 2 en X, positivo y negativo 1. Bueno, la escala te mencionaba que puede ser un poco más de acuerdo a tu lo grafiques en tu cuaderno, ¿no? Cuadriculado o una hoja cuadriculada, ya le das la escala correspondiente, ¿no? 2 a la derecha y negativo 1 hacia abajo. Ese es el centro, el H como está. Ahora ubica los puntos, los extremos, ¿no? El eje menor es, eh, vamos a ver aquí cuánto era. El eje menor es 3, ¿no? Y el eje mayor es 4. Aquí igualito lo razono. Si hasta aquí, lo razono de la siguiente manera. Hasta aquí es 2, ¿sí o no? Partiendo de aquí. Quiere decir que si el eje menor es 3, de este centro hasta acá debe haber 3. 1, 2, 3. Llegaría a 5. Hasta aquí hay también hacia el otro lado hay 3. Ya tengo 1. Aquí tengo 1 y 2. Quiere decir que para llegar a un número más quedaría menos 1, ¿no? Hay 3 elementos. No te importa el negativo. Simplemente el negativo te da la ubicación después del eje, ¿no? El eje Y. Pero deben ver 3. 3 a este lado y 3 a este lado, teniendo como punto central el número 2. Ya. Entonces, razonando de esa forma, ese punto sería 5 y ese punto sería menos 1. El eje mayor creo que es 4, ¿no? Si lo razonamos de la misma forma, aquí sería, aquí hay 1 ya, ¿no? Aquí hay 1. Y aquí sería, porque me dé 4 al eje mayor, sería 3 más, ¿no? Aquí debe haber 4, entonces 1, 2, 3, 3 y 1, 4. Llegaría hasta acá. Y hacia abajo, llegaría hacia menos 5. Acá tengo menos 1. El eje. Acá tengo hasta menos 1. Como del centro hacia abajo debe haber 4 unidades, menos 1, menos 4, acá menos 5. Entonces, aquí ya tengo los extremos. Una vez que tengo los extremos, el elixir me lo va a pasar por esos puntos, ¿no? El dominio sería desde menos 1 a 5 y el rango desde menos 5 hasta 3. ¿No? Y ahí se acabó ese
ejemplo de la gráfica de esa relación. Pero ahora ya vamos a hacer un estudio más eh, detallado de lo que es la elipse desde el punto de vista geométrico, ¿no? Dice la definición, dados dos puntos fijos F1 y F2, un número 2A mayor que cero, la elipse es el conjunto de puntos cuya suma de las distancias de un punto de la curva a sus puntos fijos es siempre igual a 2A. Entonces aquí te dice que es un conjunto de puntos cuyas distancias de un punto de la curva a sus dos puntos fijos es siempre igual a 2A. O sea, se refiere a esto. O sea, la suma de estos dos es igual a 2A. Si este punto está por acá, esa distancia igual va a seguir siendo 2A. Muy bien. Entonces aquí nos dice que la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 es igual a 2A. Tiene dos focos, tiene un centro. 2A dice que es mayor, o sea, la distancia que hay en estos dos, se puede decir dos radios, es mayor que la distancia que hay entre F1 a F2. Y 2A pertenece a los números reales. Bueno, esa es la definición desde el punto de vista geométrico de la elipse. Ahí tenemos algunos elementos. Focos. Tenemos dos focos, un eje focal, todo esto. Dos vértices, ¿no? Vértice uno, vértice 2. Tenemos el centro, que es el punto medio, nos dice entre los dos vértices, centro. Un eje normal, dice que es una recta que pasa por el centro y que es perpendicular al eje focal. Aquí vemos esta línea B1, que puede decir B1, B2, ¿no? Eje, eje normal. Ahora, eje mayor. Bueno, el eje mayor es la línea que va de B1 hasta B2, la línea horizontal. El eje menor es este segmento que también va de B1 hacia de B1 a B2, ¿no? El eje menor. La cuerda, ¿no? Es el segmento, en este caso, MQ, es una cuerda, MQ. Cuerda focal, MN. Aquí está MN. Cuerda focal. Lado recto, R. Tenemos el lado recto, LR. Directriz, similar a la anterior, este tiene dos directrices, D' y D' ambos lados. Bueno, esos son los elementos de la elixir. ¿Qué más tenemos acá? La ecuación del elixir. Bueno, esta ecuación, que ya la habíamos visto en el ejemplo, es aquella que tiene por centro el origen de coordenadas. Tiene por centro el origen de coordenadas. Esta ecuación tiene por centro el origen de coordenadas. Vemos ahí el eje de coordenadas y su centro es este punto. Entonces, cuando la elixir tiene esta forma y su centro es el origen, su ecuación es esta. X cuadrado
sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Es igual a 1. Bueno, les había mencionado que esa ecuación se usa cuando la elipse tiene por centro el punto 0, 0, ¿no? Y ahí vemos focos, dos focos. Los vértices tienen coordenadas a, 0. Quiere decir que esta distancia es A, esa distancia es A, ¿no? Por lo tanto, este punto sería A, 0. Y esta distancia también, como es la misma, pero sentido contrario, va a ser negativo A, 0. Sus vértices. Entonces los vértices aquí son menos A, 0, el vértice 1 y el vértice 2, 0, A, 0. Aquí dice que B cuadrado es igual a cuadrado menos C. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver si ahí no, también. Aquí debe ser B cuadrado, ¿ya? Visto también un pequeño error en aquí debe haber un triángulo. Y lo vamos a formar de la siguiente manera. Este es el punto. Debe ser B cuadrado, A cuadrado, C cuadrado. Este debe ser el punto C. Este debe ser el punto B. Y esta distancia es A. Esta distancia es A, ¿no? El A, bueno, es el eje mayor, el B es el eje menor, y el C es la distancia del centro al foco. O sea, si tú aplicas, formas este triángulo y aplicas Pitágoras, va a quedar primero la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si despejas el B cuadrado va a ser igual a cuadrado menos el C al cuadrado. De todas maneras vamos a
su, en su presentación que se les va a compartir. Lo vamos a arreglar, ¿no? Voy a ponerle aquí, b al cuadrado. Ya te dije a qué se debe eso. Pues b cuadrado, el eje cuadrado es igual. Bueno, aquí ya tenemos, estuvimos viendo esta elixir, ¿no? Simplemente que algunos términos no habían salido. Aquí tenemos ya esta, primero la ecuación, ¿no? Habíamos dicho que esta ecuación, no, es la ecuación del elixir que tiene por centro el punto 0,0, ¿no? Esta distancia que hay del centro al foco, una distancia c, esta línea vertical que es el eje menor, estaba representada con la letra B, esta distancia que forma como una hipotenusa es la distancia A, que es la distancia del eje, en este caso mayor. Entonces, al formar, aquí formo un triángulo y aplico Pitágoras, ¿no? A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Pero si yo quiero hallar el b cuadrado, en este caso la línea vertical, b cuadrado sería a cuadrado menos c cuadrado. Bueno, los vértices, en este caso a, cero y menos a, cero. Aquí tenemos los vértices. Y los focos, ¿no? Las coordenadas de los focos, ¿no? Este foco 2 se encuentra a una distancia de c, sería c, cero. Y el foco uno a la misma distancia, pero en este caso menos c, cero. C, cero y menos c, cero. Los extremos, en este caso los extremos serían estos puntos B, ¿no? El punto B que se encontraría como este es el lado B aproximadamente. En el B2 sería 0, B y en el B1 0, menos B, ¿no? 0, menos B y 0, B. El lado recto, el lado recto, bueno, aquí se aplica esta fórmula, 2b cuadrado sobre A. La ecuación de la directriz, en este caso sería más menos A cuadrado sobre C. Bueno, no vamos a demostrar aquí, simplemente vamos a aplicar la fórmula. Más menos A cuadrado sobre C. Hay que tener en cuenta quién es A, quién es C, ¿no? A es la distancia que sale de esta ecuación, que es el eje mayor, y B es la distancia del eje menor, y C, que es la distancia del centro al foco. La excentricidad es una división de E de C sobre A y es menor que 1. Ya te dije que la excentricidad, bueno, me da supuestamente eh, el achatamiento de la figura, ¿no? Conforme la figura se va haciendo más chata, tiene mayor excentricidad. Esa es la excentricidad. Y sale de esta división de C entre A. ¿Quién es C? La distancia focal. ¿Quién es A? El semieje mayor. Y tenemos la elixir.